Hoy comenzamos hablando del sector financiero. Saludamos a José Ramón Iturriaga, es gestor en Avantes, gestor de Okavango Delta, Kalahari y Spanish Opportunities. Señor Iturriaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Me imagino que muchísimo más relajado que el viernes pasado, ¿no? Madre mía, la que teníamos liada el viernes pasado. Bueno, marzo ha sido un mes de infarto para el sector financiero. En su opinión, ¿qué podríamos haber aprendido y qué podríamos esperar? Bueno, yo creo que podemos decir ya una semana vista de lo de Deutsche que la crisis financiera, esta mini crisis financiera ya está un poco por detrás. O sea, es como dicen los ingleses, o ha sido una tormenta en una taza de té. O sea, yo creo que lo del Deutsche, creo que lo que hubo detrás de esos movimientos tan bruscos tiene que ver más con temas técnicos. Ha habido varios artículos esta semana hablando de los seguros de impago, esto de los CDS y cómo es un mercado muy líquido y muy opaco y que se mueve con muy poco dinero. Y bueno, yo creo que bueno, lo que hemos visto estos últimos días, el que no haya habido noticias, son muy buenas noticias con respecto al tema financiero, porque el mercado, por así decirlo, ha dejado de oler a sangre, ¿no? O sea, el mercado ya parece que ya no ve cuál es la siguiente víctima y bueno, pues ahora parece que se está imponiendo pues ese análisis que hacíamos desde el principio, ¿no? Esto ha sido unas cosas muy concretas en unos bancos muy concretos que son la excepción y no son la norma. O sea, no hay un problema en el sistema financiero de liquidez, no hay desde luego un problema en el sistema financiero de solvencia. Había casos concretos como era el de Silicon Valley y algún otro banco americano concreto que tenían clientes demasiado buenos, ¿no? Por así decirlo, demasiado buenos, o sea, que tenían muchos depósitos y que los han retirado muy rápido y que, bueno, pues los gestores no han sabido anticipar esa salida de depósitos y eso les ha llevado a la situación que les ha llevado. Y luego, bueno, pues el tema de Credit Suisse, que era un banco que venía tocado de ala de hace tiempo y, bueno, pues se precipitó el desenlace, un desenlace que, bueno, que ya hemos tenido tiempo a analizar. Entonces, bueno, yo creo que ahora volvemos, como decías muy bien en tu introducción, a hablar de la inflación, a ver cuál va a ser la reacción de los bancos centrales. Yo creo que esa es la clave y quizás lo que ha pasado estos últimos días, lo que ha pasado estas 3 últimas semanas, ¿no? Porque también lo de Silicon Valley fue hace hoy 3 semanas, pues sirva para que saquemos de la ecuación la posibilidad de que los bancos centrales se pasen de frenada subiendo tipos, que en mi opinión era el principal riesgo que había hasta hace pocos días. Los récords en las inflaciones subyacentes en países como España. Hoy hemos conocido también ese nuevo récord en la subyacente 5,7% en el caso de la eurozona. Esto, de alguna forma, aumenta la probabilidad también de que el Banco Central Europeo mantenga su hoja de ruta y siga subiendo tipos en su próxima reunión. Yo creo que la Reserva Federal, ya hemos visto ya la última subida. Yo creo que la Reserva Federal, ahí la situación es distinta, ya han subido más los tipos, ahí ya el tema del sistema financiero, los problemas del sistema financiero, los bancos regionales, pues es algo que es más importante que aquí. Y bueno, yo creo que en Europa, bueno, yo creo que el Banco Central en su última reunión pues supo diferenciar muy bien en la situación del sistema financiero y la evolución de los precios, pero en cualquier caso yo creo que el techo, el objetivo de subidas, esa subida objetivo está ya muy cerca. No creo que los vayan a llevar los tipos mucho más allá del 3,5%, porque bueno, aunque ahora nos estamos centrando lógicamente en la inflación subyacente, porque es la que todavía no termina de embridarse, yo creo que son muy buenas noticias. Por ejemplo, lo que vimos ayer, ¿no? Fue el dato de inflación en España, la general, que cayó. O sea, yo creo que ese es el indicador, el mejor indicador adelantado de lo que va a pasar con las inflaciones generales en el resto de Europa y luego con algo de retraso en la inflación subyacente. Entonces, bueno, yo creo que esa información ya la tienen los bancos centrales y irán moderando su discurso. Dijo ayer que sí, que estaba notando movimientos en los depósitos de los clientes de los bancos de la eurozona, pero que en ningún momento se podía hablar de fuga de depósitos. Hemos visto incluso en las últimas horas algunas entidades como Open Bank o Banca March que están subiendo la remuneración por los depósitos, situándolos incluso por encima del 2%, pero yo también he leído algún que otro informe estos días diciendo que los bancos no están remunerando mejor los depósitos porque en ese caso empezarían a perder dinero. ¿Eso es así? Bueno, están en una que no tiene ningún incentivo, ¿no?, en subir
en subir la remuneración de los depósitos, no tienen ningún incentivo porque, bueno, básicamente están en una posición de préstamos sobre depósitos muy cómoda, estamos en un entorno donde tampoco hay mucha competencia y estamos en un entorno donde los bancos también llevan muchos años con tipos de interés negativos, ¿no? Entonces, bueno, están recuperando en cierta medida el tiempo perdido de estos últimos años. Bueno, yo creo que entidades más con las que mencionabas, ¿no? O Bancamark o Open Bank, que pueden estar de forma un poco oportunista remunerando los depósitos, pero no creo que se vaya a convertir en algo generalizado. Además, en el momento que esta crisis de confianza, desde luego, no ha tocado Europa y en concreto España ha pasado totalmente desapercibida. Hoy era la Junta de Accionistas de Santander y la atención que han hecho a este tema es que los depósitos han crecido en lo que llevamos de año, los depósitos están creciendo algo y las salidas que están viendo de depósitos, y esto es algo que han comentado las distintas entidades financieras españolas estos últimos días, pues están yendo invitados, por un lado, a anticipar la amortización de la hipoteca y, por otro lado, a productos fuera de balance de los propios bancos que les generan comisiones. O sea, no están en una situación los bancos comprometida y por eso no tienen ninguna necesidad de remunerar los depósitos. Pero en cualquier caso, aunque los remuneraran algo, tampoco les supondría una pérdida importante de rentabilidad. O sea, los bancos ahora tienen el viento clarísimamente de cola. Subir los tipos de interés es algo muy bueno para los bancos. Quizás el riesgo era lo que decía antes, de que subieran demasiado los tipos, que metieran la economía en problemas, pero yo creo que ahora en ese escenario, como dicen los ingleses, ricitos de oro, ni demasiado caliente ni demasiado frío, o sea, que no suban demasiado los tipos, pero que tampoco, porque la inflación ha venido para quedarse, vayan a bajarlos, es probablemente el escenario ideal para los bancos en los próximos tiempos. Hablemos de un caso concreto, de Bankinter. No sé si lo tiene usted en cartera, pero es el que está liderando las caídas dentro del sector financiero este año, en 2023, dentro del IBEX 35. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bankinter yo creo que es español, o sea, yo duda mejor por vender, y es uno de los bancos que mejor ha sabido sacar provecho de la reestructuración del sistema financiero de estos últimos años. Ha ganado cuota de mercado en sus distintas áreas de negocio, aprovechando, bueno, pues que los otros grandes bancos estaban a otras cosas, ¿no? No todos, pero sí muchos de ellos. Y bueno, yo creo que Bankinter siempre es difícil comprarlo barato, entonces yo estas últimas caídas, las caídas de este último mes, que yo en mi opinión no tienen demasiado sentido, lo que estoy aprovechando es para comprarla, para comprar algo, para aumentar, tenía la posición en cartera para aumentar posición o exposición a Bankinter. Es un banco que ya está en un entorno de rentabilidad de doble dígito, con las últimas caídas se ha ido por debajo de una vez valoración en libros, y bueno, yo creo que más allá de que el mercado pues no ha sido capaz de discriminar y que quizás por ese perfil de cliente más affluent, ¿no? Un perfil de cliente mejor, que bueno, pues quizás lo han relacionado con estos bancos americanos, ¿no? Que también el problema que han tenido es que eran clientes demasiado buenos, ¿no? Pero no es el caso de Bankinter. Bankinter, siendo un perfil algo superior al que puedan tener los bancos, no están teniendo ningún tipo de problema para mantener los depósitos, y en cualquier caso, si empezaran a tenerlos, si empezaran a tener algo de retiradas, pues pueden empezar a remunerarlos. O sea, estamos volviendo a business as usual. O sea, los bancos normalmente en un entorno de tipos algo más normalizado, pues han remunerado sus depósitos. Bueno, pues esta vez están tardando más porque están en una situación mejor de punto de partida, pero en algún momento lo harán. Pero en cualquier caso, las dinámicas de la cuenta de resultados no cambian, las subidas de tipo de interés pues van a beneficiar mucho a todos los bancos y en concreto a Bankinter, donde gran parte de su cartera de activos está ligada a tipos de interés, o sea, son hipotecas variables fundamentalmente, y bueno, pues yo creo que hay que aprovechar estas últimas caídas, que en mi opinión no tenían mucha razón de ser, para, bueno, pues para comprar un gran banco a unas valoraciones pues muy atractivas. De compras. Otro de los debates que hay ahora mismo sobre la mesa es si el dinero que se ha ido del sector financiero, coincidiendo con esos problemas, Silicon Valley, Credit Suisse, etc., Deutsche Bank, va a regresar con la misma velocidad a la que se ha ido. Es decir, hay mucho dinero que se ha ido, pues por ejemplo, estoy pensando en bonos, por ejemplo, bonos o en tecnología. Todo esto me llega a preguntarle si son ahora mejores inversiones que antes los bancos. Están más baratos. Bueno, ahora eso es evidente. Desde luego están más. Y yo creo que, bueno, lo que nos
finales del mes que viene, pues va a ser algo muy parecido a lo que nos iban a contar hace unas semanas. A finales del mes que viene empiezan a publicar resultados y van a ser muy buenos resultados, muy buenos resultados. O sea, los bancos con el viento de cola, y ahora mismo tienen el viento clarísimamente de cola, pues ganan mucho dinero. Y si a eso además añades que están a valoraciones muy atractivas, bueno, hoy Santander, por hablar de Santander, que hoy en su junta de accionistas ha confirmado el objetivo de beneficios que hace 2 o 3 semanas marcaron en la presentación del plan estratégico que hicieron en Londres. Bueno, pues van a ganar 10.500 millones. 10.500 millones de euros a la valoración actual es un PER de por debajo de 6 veces. Y eso te lleva que con un payout del 50% al que se han comprometido, a que estén en una rentabilidad por dividendo de doble dígito. O sea, pues es una cosa que desde el punto de vista de valoración pues no tiene ningún sentido que un banco de la calidad de Santander, de la diversificación de Santander, de la solvencia de Santander, esté en esos niveles de rentabilidad por dividendo, que yo lo veo como una muy buena medida del atractivo de su valoración. Entonces, bueno, pues a lo mejor el mercado no sé lo que va a hacer, lógicamente, no sé cuánto va a tardar ese dinero que ha salido un poco atemorizado, porque el mercado primero atiza y luego analiza, ¿no? Pues yo creo que ya hoy tenemos ya perspectiva suficiente para entender que lo que ha pasado en esta crisis bancaria pues probablemente no llegue ni a esa categoría de crisis. Ha sido una pues, mini crisis, un conato de crisis, un amago de crisis, pero no ha sido una crisis en toda regla. Bueno, pues a lo mejor el mercado tiene que esperar a ver los resultados que vamos a conocer pues a finales de mes la banca europea, a mediados de la banca retail americana, para confirmar lo que es evidente, que las subidas de tipos de interés pues benefician y mucho, y más en este ciclo, a los bancos comerciales. Primero dispara y luego pregunta. Bueno, de alguna forma me ha dicho también que con esa rentabilidad por dividendo del Santander ya le estamos ganando la inflación. Hombre, no solamente ¿cuáles serían las claves para hacer una buena selección de banca, Turriaga? ¿Qué hay que fijarse? ¿Qué ratios o...? Pero yo creo que están todos, en general, todos muy baratos. Piensa que la banca española tiende a rentabilidades de doble dígito entre este año y el que viene, y de media está cotizando a 0,6 veces valor en libros. Si un banco tiene una rentabilidad es un ROTE de doble dígito, pues tiene que cotizar por encima de su valor en libros. Entonces, bueno, pues luego ahí pues hay que ver, porque hay particularidades, ¿no? Pues Unicaja está algo más barato porque tiene problemas de gobierno corporativo, pero bueno, eso no debería afectar tanto a la gestión del día a día. Pues luego bancos de más calidad, como hablábamos antes de Bankinter, siempre han cotizado con cierta prima, pues quizás por eso estoy aprovechando para comprar y aprovechar esa oportunidad de las caídas de los últimos días. Hay que aprovechar un poco las rebajas. Luego los bancos multinacionales, la forma de valorarlos es de otra forma, pero yo creo que también han estado metidos en el cesto de no invertibles, ¿no? Porque el sistema o el sector bancario estos últimos años, y como consecuencia de todo lo que ha pasado y sobre todo últimamente por los tipos de interés tan bajos, pues ha sido la piñata del mercado. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que considera que el sector no es invertible. A mí me encanta invertir en cosas que al resto del mercado no le gusta, ¿no? Ser un poco contrarian es la forma de optar a rentabilidades mayores, yo creo. Y yo creo que ahora, además, pues ya no estamos hablando de expectativas de subida de tipos y de expectativas de cómo eso se va a trasladar a las cuentas de resultados. Ya es una realidad, ya lo hemos visto en las cuentas de resultados, empezamos a verlo en la cuenta de resultados del año pasado, y en las cuentas de resultados de este año van directamente a explotar. Entonces, bueno, pues puedes seguir sin creértelo, pero por el camino, los que nos lo creemos, hasta que lo reconozca el mercado, pues nos vamos a ir llevando dividendos muy jugosos. Por cierto, ahora que habla de regulación, se habla también estos días de cambios en los estándares de liquidez. Por ejemplo, hemos visto pues, Credit Suisse, Deutsche Bank, incluso el Silicon Valley Bank antes de la quiebra tenían unos ratios de capital y de liquidez que entraban dentro un poco de, pues bueno, de toda la normativa. Y también se habla en Estados Unidos, ¿no? Se está impulsando la iniciativa para que todos los bancos corran con los gastos o con los costes de futuras quiebras. ¿Qué le parece? ¿Y esto cómo puede afectar a los beneficios de la banca? Bueno, siempre que hay este tipo de idas y venidas, pues siempre los supervisores y los reguladores amagan con apretar más la regulación, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay diferencia entre Estados Unidos y Europa, estándares distintos, y
Y el caso de Credit Suisse, el tema de Credit Suisse no ha sido un problema de falta de supervisión, no ha sido un problema, era algo que venía ya de hace tiempo, y yo creo que el problema ha sido cómo lo han resuelto. O sea, lo podría haber resuelto de alguna otra forma, pero bueno, yo creo que es un tema internacional en Suiza y por eso lo han resuelto como lo han resuelto, aunque haya sido un poco a la bolivariana, ¿no? Algo que es para estándares de países desarrollados es algo sorprendente. Pero bueno, yo creo que más allá de esos titulares que siempre cuando hay algo de ruido salen al calor de estas idas y venidas, no creo que vayan en Europa en concreto, que es lo que más me afecta a mí, vayan a endurecer mucho los estándares de regulación. Muy bien, perfecto. Le dejo que siga con su trabajo, que me imagino que será mucho. José Ramón Iturriaga, gestor en Avante, un placer como siempre. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta la próxima ocasión. 12:25 minutos de la mañana. Calma chicha en los mercados. Color verde de momento.